Bueno, buenas tardes, espero que estén muy bien. La ponencia que quiero compartir con ustedes el día de hoy recibe el nombre de Ciencia y Educación Ambiental, algunas reflexiones epistémicas para una ética de la sustentabilidad. Empata un poco con las conferencias anteriores. Agradecerle, soy estudiante de la Universidad de Santiago de Cali, estudiante de doctorado, y pues lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy proviene de una investigación que hicimos en el grupo de investigación Ciencia, Educación y Diversidad de la Universidad del Valle, un capítulo en coautoría con la doctora María Angélica Mejía Cáceres, sobre donde se plantean algunas ideas con respecto a el recorrido epistemológico que ha tenido la ciencia y las maneras que se entiende la naturaleza y cómo la interpretación ética cambia con esa interpretación de ciencia, y también las implicaciones de estas interpretaciones en la educación ambiental. Bueno, empiezo con un epígrafe de Edgar Morin, que nos dice, hace 2 años que inició este proceso de pandemia que estamos viviendo, lo siguiente. Él dice, la crisis ambiental es en cierto sentido una crisis de una concepción de la modernidad basada en la idea de que el destino del hombre era dominar la naturaleza y convertirse en el amo del mundo. Hace un poco tiempo en un congreso un profesor de química nos hacía la pregunta, ¿es posible una vida saludable cuando el planeta está bastante enfermo? Podemos hablar nosotros de desarrollo sostenible, sustentabilidad, podemos hablar de alimentación sana, cuando el planeta profundamente está enfermo y no solamente el planeta, sino también la civilización. Bueno, la historia de este apartado, pues así rápidamente, inicia en una concepción que muchos conocemos, de profesores de ciencias naturales especialmente, y es la concepción heredada de la ciencia, donde se propone una visión del mundo, ¿cierto? Determinista, donde se comprende el universo como una máquina de energía, ¿cierto? Que de una u otra forma es una concepción del mundo, de hacer en el mundo, de pensar el mundo, que se convierte en una manera ética de ver ese mundo, y es una ética que va en contra de la naturaleza. Una ética que está sustentada en la disyuntiva, ¿cierto?, del mundo de la vida con el mundo de las ciencias, una vida que se ve de manera determinista, todo está escrito, ¿cierto? Todo se puede controlar a partir de las leyes, a partir de las teorías, y eso expresa unos valores. ¿Qué valores? Pues que la ciencia es verdadera, exacta, general, útil, neutral, válida, objetiva, coherente. Valores del conocimiento por el conocimiento, valores epistémicos, totalmente alejados de la realidad del hombre, de la mujer y de todas las personas que comprenden la cultura y la sociedad. Se promulga una imagen de ciencias de resultados que no posee historia, por esa razón en los libros de una u otra manera vemos conceptos, pero no vemos los personajes que hacen parte de la construcción de una teoría, ¿cierto? Se expresa una visión lineal de la ciencia. Cuando se expresa un aporte social o cultural, lo que se muestra, por ejemplo, en informes de laboratorio, cuando uno está en clases de ciencias, es que eso genera ruido, ese es el error, ¿cierto?, del trabajo. Se muestra una ética, ¿cierto?, instrumental, neutral a las acciones humanas. No existe el concepto de responsabilidad. El martillo es en sí mismo, ¿cierto? El martillo no hace nada, ¿cierto? Como por ahí está la discusión de ciencia martillo, pero pues realmente piensen ustedes en todos los beneficios que nos ha dejado la ciencia, pero también piensen en todas las cosas, peligros inminentes a los cuales nosotros estamos en este momento acudiendo, gracias también a ese conocimiento, del conocimiento ausente de valores, ausente del imprinting cultural, como lo diría Morán, de la sociedad y la cultura en general. Mm, Esto tiene unas implicaciones en la educación, ¿sí? En ciencias en particular y en educación ambiental, ¿sí? El maestro aparece despojado del discurso. Es un discurso que no corresponde con su práctica, porque el hacer y el hacer y el pensar, a partir de la razón, pues se convierten en instrumentos de dominación de una u otra manera en los juegos del poder, como lo diría Foucault. Los sujetos no son libres, sino que corresponden a un sistema empresarial educativo, ya para lo diría Freire, ¿cierto? Mm, la relación con sociedad y cultura es difusa cuando entra el conocimiento al aula. Lo que los estudiantes, sí, o los sujetos que aprenden adquieren es un rechazo por la vida antes que un amor por la vida, porque el maestro siempre dice normalmente, esto les va a servir para la vida, pero cuando usted sale a la calle y se encuentra un mundo totalmente diferente a los conceptos que se aprenden en el aula, pues de una u otra manera se muestra una fragmentación bastante
compleja con respecto a lo que se ofrece en el sistema educativo, específicamente de la enseñanza de las ciencias o la educación ambiental con la realidad de los sujetos. En este sentido, se enseña a hacer, ¿cierto? Y se enseña a pensar. A eso se le denomina competencia, pero de una u otra manera se desconoce el ser. Pero bueno, hoy gritan las aguas, dice Bob, gritan los bosques, gritan los animales, es toda la tierra la que grita. Dentro de la opción por los pobres y contra la pobreza debe ser incluida la tierra y todos los ecosistemas. La tierra es el gran pobre que debe ser liberado junto a sus hijos e hijas. Las últimas dos conferencias anteriores muestran eso. La ciencia cambia. Desde 1940, cuando hubo este asunto de la crisis nuclear, el del holocausto nuclear, en el 60 con la crisis ecológica, ahora con la pandemia, pues nos damos cuenta que de una u otra manera existe una crisis que es del conocimiento, que es de la civilización, que es una crisis de humanidad, que debemos retomar nuevas maneras de pensar el mundo, de actuar en el mundo, de comprender al otro, lo otro, que incluye lo ambiental y que nos incluye a nosotros en eso. Y en este sentido, pues las ciencias se muestran diferentes. La ciencia contemporánea, que también se conoce como en la perspectiva sociocultural, muestra otros valores. Muestra que la ciencia implica, que la ciencia distingue, que la ciencia conjuga maneras de ver el mundo, que la ciencia se sustenta en este sentido bajo una perspectiva del cuidado, bajo un esquema de una ética de la sustentabilidad. Obviamente es un imaginario hacia el cual estamos construyendo nosotros desde la educación ambiental, específicamente latinoamericana, eso sí hay que decirlo, porque rompe un poco con la parte eurocéntrica, rompe un poco con esta visión hegemónica que les mostraba al inicio de la conferencia. Entonces, esos ejercicios nuevos, estas nuevas maneras, pues, de una u otra manera, pues, expresan nuevas maneras de entender esto que conocemos como naturaleza. Por esta razón, cuando hoy hablamos de ciencia para todos, de ciencia abierta, hablamos de naturaleza de la ciencia, hablamos de filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, de una u otra manera también hablamos de valores en plural, sí, que no son solamente valores epistémicos, sino que también constituyen lo que es social y lo que es cultural. Por esa razón, hoy hablamos en el contexto científico, de una ética ecológica, una ética de la otredad, de la democracia, de democratizar el conocimiento científico. Hablamos de lo objetivo, pero también de lo subjetivo. Y la ciencia en este momento, una ciencia contemporánea, pues ya no nos muestra solamente certezas, también nos prepara para la incertidumbre, porque son maneras ya alternativas de ver ese mundo, de entenderlo, de comprenderlo, y no estamos hablando de llevar al extremo, ¿cierto? El asunto de la creencia, sino de asumir nuevas maneras de entender este asunto. Ya la ciencia es un saber como otros saberes, y esos saberes de una u otra manera también posibilitan tener perspectiva. Eso tiene unas implicaciones en el contexto de la educación ambiental, específicamente, y en el contexto de la educación en ciencias. La pedagogía en ese sentido, cuando entendemos estas nuevas maneras de ver el mundo desde el contexto de la ciencia contemporánea, pues la pedagogía se comprende como un dispositivo para la vida. En este sentido, nosotros no estamos hablando de estudiantes que están en clase, sino que están viviendo mientras aprenden con el conocimiento. Gracias a este conocimiento que es de la ciencia, los sujetos de una u otra forma pueden formarse en valores, pueden construir una visión ética del mundo y de una u otra manera se pueden pensar a sí mismos, al otro, ¿cierto? Al sujeto que es semejante a él y lo otro que resulta ser ese contexto natural del cual nosotros hacemos parte. En este sentido, también se establecen relaciones entre las ciencias humanas con las ciencias naturales, porque de una u otra manera estamos rompiendo con estas hegemonías que bastante daño nos han hecho en nuestra manera de ver el mundo e inclusive de asumir esa posición frente al mundo, pues lo mencionaba anteriormente con este consumismo exagerado o con la pregunta que les mencionaba al inicio de la ponencia. Las problemáticas ambientales en este sentido se abordan no solamente con los recursos, como recursos que son míos, sino que también entra el factor humano, el factor cultural. Hay otros problemas que también nos compete a nosotros como humanidad, porque lo natural no termina siendo externo a nosotros, sino que nosotros hacemos parte de eso.
La ética, en este sentido, se comprende como una ética del cuidado que permite una conciencia por lo ambiental, donde los sujetos pueden ser libres, ¿sí? A partir del conocimiento o de los instrumentos con los cuales se construye ese nuevo conocimiento, donde se puede transformar la subjetividad y comprender de una u otra manera estas relaciones complejas que actualmente se establecen entre ciencia, sociedad, cultura, ambiente, valores y demás. En este sentido, se puede construir una, una transformación desde el conocimiento científico contemporáneo en la manera de entenderse el sujeto. El sujeto no solamente como un sujeto biológico, químico y demás, porque pues asumimos como que somos 50% químicos, 50% físicos, cerebro izquierdo, cerebro derecho, cerebro creativo, cerebro racional, pero no, realmente estamos en un contexto en donde tenemos que entendernos como un todo y en ese sentido o de una manera holista entender que nosotros somos 100% biología, 100% química, 100% culturales y en este sentido también somos sujetos multidimensionales y de una u otra manera las perspectivas socioculturales o contemporáneas de la ciencia y de la enseñanza de la ciencia y de la educación ambiental nos pueden llevar a esas nuevas maneras de entender, conocer, interpretar y transformar el mundo. Eh, mi, mi tarea o mi labor o mi misión a partir de este tipo de mensajes es establecer a partir de la ética, a partir del sujeto, a partir de la sustentabilidad, la relación entre ciencias naturales, ciencias humanas, de la educación ambiental y la enseñanza de las ciencias. Diría finalmente, Al Gore, una frase que me gustó mucho, como muchas hay, que nos pueden a nosotros poner a pensar sobre esto que estamos viviendo. Y es, a veces nos enfatizamos el peligro de la crisis, sin enfocarnos en las oportunidades. Deberíamos en este momento tener un gran sentido de urgencia porque esta es, por mucho, la crisis más peligrosa a la que nos hemos enfrentado. Pero también nos provee de oportunidades para hacer cosas que de todas formas deberíamos ya estar haciendo. Para resolver esta crisis debemos desarrollar y compartir un sentido de propósito ético y moral. Morán, Prigogine, Maturana, todos hablan del conocimiento, hablamos de la ciencia, pero también de una u otra manera, cuando ellos hablan del conocimiento, cuando hablan de la ciencia humanas o naturales, de una u otra forma, de manera inherente, eh, está bastante desbordante el concepto de ética. Y la ética de una u otra manera sustentable es el camino al cual nosotros podríamos girar nuestra mirada como educadores. Muchas gracias.